Vamos a hacer un controlador integral para funciones de transferencia de segundo orden. El problema 1 tenemos diseñar un controlador integral en lazo cerrado con la siguiente función de transferencia. Dado que el error en estado estable con un controlador integral es igual a 0, la señal de salida debe ser la unidad para la entrada del tipo escalón unitario. Dada la función de transferencia en lazo abierto, considerando una retroalimentación unitaria. Tenemos esta función de transferencia, el lazo abierto. Lo que tenemos que hacer primero es encontrar, bueno, esa es opcional, ¿no? Vamos a calcular la función de transferencia en lazo cerrado. Aquí ya con el controlador. El controlador integral está dado por KDI sobre S. Entonces obtenemos la función de transferencia en lazo cerrado. Hacemos el álgebra, realizamos las fracciones. Entonces llegamos a la función de transferencia en lazo cerrado. Aplicamos el teorema del límite final, donde esta S es la del teorema, la función f de S es debida a la función de transferencia en lazo cerrado, y esta 1 entre S es el STIP o la referencia que tenemos. Entonces nos queda a la salida que cada i entre cada i, esto es igual a la unitaria, a la unidad. Entonces desde aquí vemos que el error, cuando utilizamos un controlador de tipo integral, el error siempre va a ser igual a 0. Siempre vamos a llegar a la referencia. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar con este valor de KI? Lo que debemos de cuidar es la estabilidad del sistema. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa estabilidad? Lo que vamos a hacer es mediante la utilización de la técnica del lugar geométrico de las raíces. Vamos a analizar el lugar geométrico que realizan las raíces de la ecuación característica. Entonces, lo que necesitamos para hacer el análisis del lugar geométrico de las raíces es obtener la ecuación característica. ¿Y de dónde obtenemos la ecuación característica? La obtenemos de la función de transferencia del lazo cerrado. Es el denominador. Entonces aquí tenemos nuestra función de transferencia en lazo cerrado. Entonces esta ecuación, que es el denominador, es la ecuación característica. Esta ecuación la igualamos a 0 y vamos a utilizar GeoGebra para hacer el análisis del lugar geométrico de las raíces. Entonces aquí lo que vamos a establecer es un deslizador con el valor de KI que va desde 0. Vamos a colocarlo hasta 5 con un incremento de 0.1. Okay. Enseguida vamos a colocar la ecuación característica. La ecuación característica de S es igual a 3S al cubo más 3S al cuadrado más S más KI. Ok, ya quedó. Enseguida vamos a encontrar las raíces, porque es el lugar geométrico de las raíces. Son raíces complejas, perdón. Raíz compleja es esta. Raíz compleja de la ecuación característica. Son 3 raíces y lo que vamos a hacer es habilitar el rastro. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer este análisis? Este análisis lo vamos a hacer cuando la estabilidad de nuestro sistema se va a presentar cuando los polos se encuentren en el lado tengan parte real positiva, es decir, se encuentren en la parte positiva del plano complejo, o bien toquen el eje imaginario del plano complejo. Y haciendo variar el valor de KI, nos damos cuenta que cuando KI es igual a 1, vemos en los polos cómo es el comportamiento de Z3 y de Z2. Están sobre el eje imaginario, es decir, miren, aquí la parte real es igual a 0, la parte real es igual a 0, solamente tiene parte imaginaria.
Entonces aquí nuestro sistema se volvió inestable. Entonces, ¿para qué valores de KI podemos trabajar? Para valores mayores que cero, porque KI igual a cero, tenemos otra situación aquí con el Z de 1. Entonces esto habla de inestabilidad. Entonces podemos tener valores de cada I mayores que cero, pero menores que 1. Entonces ahí establecemos nuestros límites de operación. Entonces, utilizando GeoGebra encontramos que la KDI es mayor que 0 y menor que 1. Ese es el valor que debemos de manejar o debemos de considerar. Bien, ¿cómo hacemos esto con líneas continuas? Utilizamos un comando que se llama lugar geométrico del Z de 1, guión bajo 1, que es la primera raíz en función de KI. Ese es el primer lugar geométrico. Vamos con un segundo lugar geométrico que genera Z de 2 en función de KI. Ese es otro lugar geométrico y vamos a hacer otro lugar geométrico de Z de 3 en función de KD. Aquí está. Lo que voy a hacer ahora es cambiar los colores para que se puedan diferenciar. Vamos a poner esto en color rojo, esto lo vamos a poner en color azul y esto lo vamos a poner en color magenta. Entonces esto se llama lugar geométrico de las raíces. Esto le vamos a tomar un screenshot y lo vamos a pegar en nuestro documento. Entonces, esto es el lugar geométrico y nos sirve para encontrar los valores de KDI para los cuales el sistema es estable. Enseguida vamos a simular con Modélica los resultados obtenidos aquí en las ganancias. Vamos a llamarle actividad. Actividad 10. Vamos a ponerle OK. Vamos a traer un Steve. Graficamos el Steve. Necesitamos un feedback. Transfer function. Aquí está. Bueno, de eso voy a necesitar. Perdón. Duplicar. Vamos a necesitar un integrador porque estamos utilizando control integral. Entonces vamos a conectar. Aquí está el integrador. Función de transferencia. Aquí está. Siguiente. Aquí está. Voy a definir las funciones. La función, le doy doble clic. Coeficientes, numerador 1. Coeficientes del denominador es 3,3,1. Voy a copiar este. Siguiente función de transferencia, el numerador es 1, el denominador es 331. Ok. El valor para el cual calculamos y el sistema sea estable es para valores de KDI mayores que 0 y menores que 1. Vamos a utilizar un valor de 0.1. Vamos a colocar el tiempo de simulación. Vamos a colocarlo en 25 segundos y vamos a simular.
Enseguida vamos a sacar la función, la respuesta de la función. Cuando no tiene compensador, vamos a hacerlos un poco más gruesos las líneas. También la que tiene el compensador. Y ahí están. Aquí están. No se observa muy bien este. Vamos a subir la ganancia. Vamos a colocar en 0.5. Entonces el controlador integral lo que hace es que el error prácticamente lo desaparece. Aquí todavía no llega a su estado estable, que es lo que quiero mostrar. Vamos a colocar 100 segundos para que vean ustedes cómo es que con el controlador integral el error desaparece. Aquí está, miren. Bueno, aquí es un poquito más. Bueno, aquí 1. Bien. Entonces de en nuestra actividad necesitamos una función de la respuesta, una imagen de respuesta sin controlador. Y esta es la respuesta sin el controlador. Es esto. Y con el controlador vemos cómo oscila, pero llega a su estado estable. Sin error alguno. Llega muy bien, ¿no? Ok, entonces de esta sacamos una copia, sacamos una gráfica y la ponemos aquí. Aquí puse un valor de 0.2. Esta es una respuesta mejor que esta. Aquí le vamos a colocar 0.2 y vamos a volver a simular. Aquí está la respuesta. Ok. Entonces aquí debemos de siempre tener cuidado con los valores de KI, de la ganancia que tiene el integrador. ¿Qué pasa si yo le coloco 1? Entonces, por el análisis del lugar geométrico de las raíces, yo ya observé que si K es mayor que 1, lo que va a pasar es que el sistema se va a volver inestable. Es decir, no va a llegar a ningún punto de referencia, siempre va a estar oscilando. O simplemente se comporta como una rampa y va a llegar a ningún valor. Miren, esa es la señal de la función de transferencia con el controlador. Y vemos que esto no habla de alguna estabilidad, más bien es inestabilidad, no es estable. Bien. Y con eso verificamos cuál es el funcionamiento del controlador integral.